Habíamos quedado en la replicación. Sabemos que la replicación es uno de los procesos que están involucrados en el dogma de la biología celular molecular, en la cual de una célula, cuando empieza su ciclo celular, nos va a originar, al finalizar la mitosis, dos células hijas distintas. Entonces, la célula debe envolverse en un proceso llamado replicación, la cual con un molde de la madre, un molde de la madre, ella va a poder ser capaz de replicarlo para sus células hijas. ¿Y esto cuándo ocurre? Bueno, esto ocurre en la fase S de el ciclo celular. Pero, ¿qué implicaciones trae esto? ¿Qué procesos? ¿Qué lo envuelve? ¿Qué es lo que pasa aquí en todo esto? Bueno, simplemente, simplemente para tenerlo de manera resumida, se podría empezar a hablar de que esa replicación está dividida en fases, en unas fases. Estas fases serían las siguientes. Estaríamos hablando de una iniciación en la cual allí se van a reconocer unos orígenes de replicación. Ahora vamos a ver qué es los orígenes de replicación, para qué sirven. En esta iniciación también veremos que se va a ver la desnaturalización del DNA, quiere decir cómo vamos a empezar a desarmar el ADN para que empiecen a actuar unas enzimas específicas a hacer cada uno de sus trabajos, y también vamos a ver la síntesis del cebador. Entonces vamos a empezar a observar esto. Supongámonos que partimos de este evento. Tenemos una el DNA de dos células. Tenemos tanto el DNA de una célula eucariota, esta es la eucariota, y tenemos el DNA de una célula procariota. Aquí lineal, acá circular. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que nuestros DNA tienen unos espacios de unas secuencias específicas de bases, las cuales les van a servir al DNA para indicarles a ciertos elementos que lleguen para que se inicie esa replicación. Entonces, aquí empiezan a aparecer las funciones de estos elementos, los elementos de iniciación. Entonces, en las procariotas tendríamos lo que es el ORI-C. El ORI-C simplemente es una secuencia especial marcada ya en ese DNA que le indicará a la célula en el momento de la replicación que en esas partes él debe empezar a replicarse. Eso es lo que se llamaría el ORI-C en una célula procariota. El ORI-C. Ese espacio es el espacio. Y en las células eucariotas, ese ORI-C es llamado replicón, replicones. Y como las células eucariotas sabemos que un DNA lineal y es un poco más extenso, van a existir varios replicones. Por ejemplo, aquí va a existir este replicón, que son los espacios especiales para que se inicien las replicaciones. Aquí va a existir uno. Más adelante puede que exista otro. Y así son distintos replicones, los cuales nos van a formar una horquilla de replicación, una burbuja. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué es esa burbuja? O el replicón, la horquilla de replicación. Entonces, ya tenemos el primer evento. Tenemos esos ori en la procariota, y tenemos estos replicones en las eucariotas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? A estos replicones y a este ori C llegan unos otros elementos llamados ore, ore, que son unas proteínas, son unos elementos que se van a unir a ese espacio de reconocimiento. O sea, son unas proteínas que se van a unir aquí, se unen, llegan a estos lugares, tanto en las procariotas como eucariotas, llegan a ese orice porque lo han reconocido y se unen a él. Esto ya a nosotros nos está dando un marcador que nos va a servir para que empiecen la siguiente fase. Entonces, nada más aquí con eso de que al ori
se le unan el ORE, o a esos replicones se le unan el ORE, o sea, esos elementos que marcan estas cosas que nos están marcando, sería como una de las partes de la iniciación. Ya ahí se ha reconocido, ya hemos reconocido los espacios para iniciar la replicación y también se han unido unos elementos. Entonces, ahora inicia lo que sería la desnaturalización de este DNA. Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos aquí ya, en este DNA, ya fue marcado, estaba marcado aquí nuestro, tanto el órice como los replicones. Ya no los habían marcado como lo vimos en esta imagen. Ya aquí pasó. Entonces, lo primero que sucede es que la helicasa, ya empezamos a hablar de desnaturalización. La helicasa, que es una enzima, la helicasa se encarga de romper esos puentes de hidrógeno. Ella va a romper los puentes de hidrógeno. Sabemos que todo el DNA, todo este DNA está unido, todo el DNA está unido por unos puentes de hidrógeno entre base y base. Todo el DNA, ¿cierto? Puros puentes de hidrógeno. Entonces, ella para romper todos estos puentes de hidrógenos, primero necesita que una enzima pues nos desenrolle el DNA, ya que sabemos que es una doble hélice que está enrollada, esta debe ser desenrollada. ¿Y quién se encarga del desenrollamiento del DNA? Bueno, la que se encarga del desenrollamiento del DNA se llama una girasa. Las girasas, que son un tipo de topoisomerasa, así, es un tipo de topoisomerasa, pero es la topoisomerasa 2. Lo que se va a encargar es de desdoblar esa cadena de DNA que ya conocíamos que está enrollada entre sí misma. Entonces la desdobla, la girasa o topoisomerasa 2, para que luego la helicasa llegue y nos rompa los puentes de hidrógenos. Entonces la helicasa viene, y rompe esos puentes de hidrógeno. Empieza a romper los puentes de hidrógeno. Ok, rompió todos estos puentes de hidrógeno que estaban aquí, ya los rompió. Y ahora vamos a seguir viendo cuál es la otra actividad. Aquí ya está, esto es desnaturalización del DNA.